Me llamo Marco Ruiz, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses era el director general de Ruiz Technologies, la empresa que mi padre construyó desde cero. Digo era porque mi hermanastro, Javier, orquestó el plan perfecto para quitármelo todo. O eso creía él. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi padre, Antonio Ruiz, conoció a Elena Santos en una conferencia de tecnología. Elena era hermosa, carismática y, aparentemente, brillante en el campo de la tecnología. Se casaron después de solo 6 meses de noviazgo. Con Elena vino su hijo Javier, 3 años menor que yo. Desde el primer día, algo en él me inquietó. Siempre sonreía, pero sus ojos permanecían fríos, calculadores. Mi padre, cegado por el amor hacia Elena, no lo notaba. Dale una oportunidad, Marco, me decía mi padre. Javier es un chico brillante, solo necesita orientación. Y realmente parecía brillante. Se graduó con honores en administración de empresas, mientras yo había elegido seguir los pasos de mi padre en ingeniería. Javier comenzó a trabajar en la empresa desde abajo, ganándose la confianza de todos, especialmente de mi padre. Mira cómo se esfuerza, decía Elena durante las cenas familiares. Igual que tú, Antonio. Tiene tu espíritu emprendedor. Yo veía otra cosa. Veía cómo Javier manipulaba sutilmente las situaciones, cómo sembraba dudas sobre mis decisiones en la empresa, cómo susurraba en los oídos correctos. Hace un año, mi padre enfermó gravemente. Cáncer terminal. Los médicos le dieron 6 meses. Durante ese tiempo, Javier se mostró como el hijo perfecto. Pasaba horas en el hospital, traía documentos de la empresa para mantener a papá en el loop. Incluso contrató una enfermera privada. Yo dividía mi tiempo entre el hospital y mantener la empresa a flote. Teníamos varios proyectos importantes en desarrollo, incluyendo un nuevo software de seguridad que prometía revolucionar el mercado. Una noche, 2 semanas antes de su muerte, mi padre me pidió que nos quedáramos solos. Marco, me dijo con voz débil, hay algo que debes saber. En mi oficina, detrás del cuadro de tu madre, hay una caja fuerte. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 10 años. El cuadro de ella sonriendo había presidido la oficina de mi padre desde entonces. La combinación es tu fecha de nacimiento, continuó. Dentro hay un USB negro. No lo conectes hasta que sea absolutamente necesario. Sabrás cuándo. Papá, ¿qué hay en el USB? La verdad, respondió, antes de caer en un sueño inducido por la morfina. Esa fue nuestra última conversación privada. Los días siguientes, Javier y Elena se aseguraron de estar siempre presentes. El día del funeral, mientras yo estaba destrozado junto al ataúd, Javier ya estaba haciendo llamadas importantes para la empresa. Una semana después, se convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Yo estaba preparando una presentación sobre los nuevos proyectos cuando Javier entró en la sala de juntas, seguido por Elena y varios abogados. Señores, comenzó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tengo que presentar algunos documentos importantes. Los abogados distribuyeron carpetas a cada miembro de la junta. Mi mundo se derrumbó mientras leía. Mi padre, aparentemente, había firmado nuevos documentos días antes de su muerte, transfiriendo el control mayoritario de la empresa a Javier. Como pueden ver, continuó Javier, mi padre reconoció la necesidad de un liderazgo más moderno para la empresa. Marco es un excelente ingeniero, pero la compañía necesita más que eso. Miré a Elena, quien sonreía satisfecha. Los miembros de la junta murmuraban entre sí, revisando los documentos. Esto es imposible, protesté. Papá nunca. ¿Nunca qué, Marco?, interrumpió Elena. ¿Nunca confiaría en mi hijo? Antonio vio el potencial de Javier. Aceptalo. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Los abogados de Javier presentaron documento tras documento, todos aparentemente legales, todos con la firma de mi padre. Al final del día, no solo había perdido el control de la empresa, sino que Javier había conseguido que la junta votara para relevarme de mi posición como director general. No te preocupes, hermanito, dijo Javier mientras vaciaba mi oficina. Siempre habrá un lugar para ti aquí. El departamento de mantenimiento necesita personal. Me quedé mirando el cuadro de mi madre en la pared. El cuadro que ocultaba la caja fuerte. El cuadro que, por supuesto, Javier ya había mandado a retirar. Oh,
¿Buscabas algo detrás del cuadro?, preguntó con una sonrisa maliciosa, sacando un USB negro de su bolsillo. ¿Esto tal vez? Lo encontré hace semanas. Qué descuidado de tu parte no recogerlo antes. Mi sangre se heló. El USB de papá. ¿Qué había en él? ¿Por qué Javier parecía tan satisfecho? Ahora, continuó, guardando el USB, tienes 1 hora para recoger tus cosas. Y Marco, gracias por hacer esto tan fácil. Salí del edificio que había sido mi segundo hogar durante 15 años, llevando una caja con mis pertenencias personales. Los empleados evitaban mi mirada, algunos susurraban. Años de respeto y liderazgo borrados en un día. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Javier era inteligente, sí, pero no tanto como creía. El USB que presumía haber encontrado era una réplica que yo mismo había puesto allí semanas antes. El verdadero USB negro descansaba seguro en mi bolsillo, recuperado la noche que papá me habló de él. Esa noche, sentado en mi departamento, sostenía el USB entre mis manos, recordando las últimas palabras de mi padre, sabrás cuándo. Si este no era el momento, no sabía cuál podría ser. Conecté el USB a mi laptop personal, una que jamás había usado para trabajo. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta única titulada Para Marco, la verdad sobre todo. Dentro había docenas de archivos, correos electrónicos, fotografías y videos. Comencé con un archivo de video titulado Mira esto primero, hijo. La imagen de mi padre apareció en la pantalla. Se veía más saludable, debía ser de varios meses atrás. Marco, si estás viendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y las cosas han salido mal. Hace 1 año, comencé a notar irregularidades en la empresa. Al principio eran pequeñas discrepancias en los informes financieros, luego proyectos que desaparecían misteriosamente, códigos fuente que se perdían. Mi padre procedió a explicar cómo había contratado en secreto a un equipo de investigadores privados. Lo que descubrieron era asombroso. Elena y Javier no eran quienes decían ser. Elena Santos nunca trabajó en tecnología. Su verdadero nombre es Elena Méndez, y tiene un historial de fraudes matrimoniales en 3 países diferentes. Javier ni siquiera es su hijo biológico, lo adoptó como parte de su esquema. Mi cabeza daba vueltas mientras abría archivo tras archivo. Había pruebas de todo, documentos falsificados, identidades previas, estafas anteriores. Elena y Javier eran estafadores profesionales que se dedicaban a infiltrarse en empresas familiares exitosas. Pero eso no era todo. Los archivos más recientes revelaban algo aún más siniestro. Javier había estado vendiendo secretos empresariales a nuestra competencia durante años. El nuevo software de seguridad que estábamos desarrollando ya había sido comprometido. Hay algo más, hijo, continuaba mi padre en otro video. Elena ha estado envenenándome lentamente. Los médicos diagnosticaron cáncer, pero mis investigadores encontraron rastros de talio en mis análisis de sangre. Un veneno difícil de detectar, usado frecuentemente por asesinos profesionales. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre no solo había sido traicionado, había sido asesinado. El último archivo era un documento legal, fechado 1 semana antes de la muerte de mi padre. Era un testamento alternativo, legalmente registrado con un notario de confianza, junto con todas las pruebas de los crímenes de Elena y Javier. Si estás viendo esto, decía una nota adjunta, contacta a María Gómez. Ella es la fiscal anticorrupción que ha estado siguiendo a Elena y Javier durante años. Pasé toda la noche revisando la información. Al amanecer, tenía un plan. Primero, contacté a María Gómez. La fiscal no pareció sorprendida por mi llamada. Tu padre nos contactó hace meses, explicó. Hemos estado construyendo el caso, pero necesitábamos pruebas concretas de sus actividades más recientes. Las tienen ahora, respondí, enviándole una copia de todos los archivos. Los siguientes días fueron cruciales. Mientras Elena y Javier celebraban su victoria, yo trabajaba en silencio con la fiscalía y un equipo selecto de empleados leales. Carlos, el jefe de IT que había trabajado con mi padre durante 20 años, confirmó la autenticidad de todos los archivos. Sandra, la secretaria principal que Javier había degradado a recepcionista, proporcionó registros de reuniones sospechosas y transferencias irregulares. 1 semana después de mi despido,
Javier convocó una conferencia de prensa para anunciar la nueva dirección de Ruiz Technologies. Todos los medios importantes estaban presentes. Javier estaba en medio de su discurso sobre innovación y cambio cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Javier Méndez, anunció María Gómez, flanqueada por agentes de policía, está bajo arresto por fraude, espionaje corporativo y complicidad en homicidio. Elena, que estaba sentada en primera fila, intentó escabullirse pero fue detenida en la puerta. Elena Méndez, continuó la fiscal, está bajo arresto por fraude, suplantación de identidad y homicidio. El caos se desató en la sala. Los reporteros disparaban sus cámaras frenéticamente mientras Javier era esposado. «Esto es un error», gritaba Elena. «Marco está celoso. Todo es legal». Entonces proyecté en la pantalla gigante detrás del podio el video de mi padre explicando todo. El escándalo explotó en todos los medios nacionales. «Heredero legítimo desenmasca conspiración criminal», gritaban los titulares. Las acciones de la empresa se desplomaron inicialmente, pero se recuperaron rápidamente cuando la verdad completa salió a la luz. Los siguientes meses fueron intensos. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que se extendía más allá de nuestra empresa. Elena y Javier habían estafado a otras 5 compañías en diferentes países, siempre con el mismo modus operandi. Ella seducía al dueño mientras él se infiltraba en la empresa. Durante el juicio, me senté en primera fila cada día, observando cómo su fachada de sofisticación se desmoronaba. Javier, el brillante empresario, se quebró en el estrado. «Fue idea de ella», gritó, señalando a Elena. «Ella me encontró en un orfanato cuando tenía 12 años. Me entrenó para esto». Elena permaneció impasible, sus ojos fríos como siempre. Solo mostró emoción cuando presentaron las pruebas del envenenamiento. «Antonio era débil», espetó finalmente. «Un tonto sentimental que confiaba demasiado. Como su hijo». Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron sonreír. Esa debilidad que tanto despreciaban, la capacidad de mi padre para ver lo mejor en las personas, fue lo que finalmente los destruyó. Porque también vio lo peor cuando fue necesario. El juez fue implacable. Elena fue sentenciada a 30 años por homicidio y fraude. Javier recibió 25 años como cómplice. Además, se ordenó la restitución completa de todos los activos robados. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La empresa necesitaba sanación y reestructuración. Convoqué una reunión general con todos los empleados. Era momento de limpiar la casa. Durante años, les dije, algunos de ustedes vieron cosas sospechosas pero tenían miedo de hablar. Eso se acaba hoy. Implementaremos un nuevo sistema de transparencia y denuncia anónima. No más secretos, no más miedo. Carlos, el jefe de IT, fue nombrado director de seguridad. Sandra fue ascendida a jefa de operaciones. Cada persona que había sido degradada o marginada por Javier fue reevaluada basándose en sus méritos reales. El software de seguridad que había sido comprometido fue completamente rediseñado. Trabajé personalmente con el equipo de desarrollo, recordando las largas noches que pasé programando con mi padre cuando era joven. 6 meses después de los arrestos, Ruiz Technologies emergió más fuerte que nunca. Nuestras acciones alcanzaron nuevos máximos históricos. La revista Tecnología Hoy nos nombró Empresa del Año, destacando nuestra recuperación como un caso de estudio en resistencia corporativa. Pero el momento más significativo llegó un año después del arresto. Estaba limpiando la antigua oficina de mi padre, preparándome finalmente para ocuparla, cuando encontré una carta fechada el día de mi nacimiento. Querido Marco, mientras escribo esto, estás dormido en los brazos de tu madre. Eres tan pequeño, tan inocente. Me pregunto qué tipo de hombre serás, qué desafíos enfrentarás. Construí esta empresa con la esperanza de dejarte un legado, pero ahora entiendo que el verdadero legado no son los edificios o las patentes. Es la integridad, la perseverancia y la capacidad de levantarse después de cada caída. Nunca olvides que el éxito sin honor es fracaso disfrazado. Con amor, papá. Enmarqué esa carta y la colgué donde antes estaba el cuadro de mi madre. Cada mañana, al entrar a la oficina, me recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Hoy, Ruiz Technologies es más que una empresa de tecnología. Hemos establecido una fundación que ayuda a jóvenes emprendedores a iniciar sus negocios de manera ética.
También financiamos un programa de protección para empresas familiares contra fraudes corporativos. El USB negro que mi padre me dejó descansa en una caja fuerte detrás del nuevo cuadro. Ya no guarda secretos oscuros, sino el recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre sale a la luz. Elena y Javier ocasionalmente envían apelaciones desde la prisión. Cada vez que recibo la notificación, hago una donación a organizaciones que ayudan a víctimas de fraude corporativo. La semana pasada, mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo. Lo llamamos Antonio, como mi padre. Mientras lo sostenía en mis brazos, encontré una nueva apreciación por esa carta escrita hace tantos años. Algún día, le contaré a mi hijo sobre su abuelo. No solo sobre cómo construyó una empresa, sino sobre cómo su integridad y previsión salvaron el trabajo de cientos de personas. Le enseñaré que el verdadero éxito no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Y tal vez, cuando sea el momento adecuado, le mostraré el USB negro y le contaré esta historia. Para que sepa que a veces las batallas más importantes se ganan no con fuerza, sino con paciencia, inteligencia y la inquebrantable fe en que la verdad prevalecerá. Me llamo Isabel, tengo 32 años y trabajo en la empresa de construcción que mi padre fundó hace más de 30 años. O debería decir, trabajaba. Permítanme contarles cómo llegué a este punto. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi padre enfermó gravemente. En ese momento, yo llevaba 10 años trabajando en la empresa, comenzando desde abajo como asistente administrativa hasta llegar a ser la directora de operaciones. Mi hermano Miguel, 3 años mayor que yo, ocupaba el puesto de director general, principalmente porque mi padre creía en las tradiciones familiares donde el hijo mayor heredaba el control. Isabel, necesito que vengas a mi oficina, me dijo mi padre una tarde, 2 meses antes de su fallecimiento. Su voz sonaba más débil de lo normal, pero sus ojos mantenían ese brillo característico que siempre tenía cuando planeaba algo importante. Entré a su oficina, ese espacio que olía a cuero y madera, donde había pasado tantas tardes de mi infancia jugando mientras él trabajaba. Mi madrastra, Victoria, estaba sentada en el sofá de la esquina, fingiendo leer una revista pero claramente pendiente de cada palabra. Siéntate, hija, me pidió mi padre, señalando la silla frente a su escritorio. Hay algo importante que necesito discutir contigo. Victoria inmediatamente dejó su revista y se acercó al escritorio. Cariño, ¿no deberíamos esperar a Miguel? Mi padre la miró con firmeza. No, Victoria. Esto es entre Isabel y yo. Pude ver cómo el rostro de mi madrastra se tensaba. Nunca le había agradado que mi padre me tuviera tanta confianza. Desde que se casó con él, hace 15 años, siempre intentó favorecer a Miguel en todo. Isabel, continuó mi padre, he estado observando tu trabajo en la empresa durante todos estos años. Has demostrado una dedicación y una capacidad que me enorgullecen. Gracias, papá, respondí, notando cómo Victoria apretaba los labios. Pero también he notado otra cosa, prosiguió, sacando un folder de su escritorio. He visto cómo tu hermano ha estado tomando decisiones cuestionables. Victoria interrumpió inmediatamente. Antonio, Miguel solo está modernizando la empresa. Esos nuevos contratos son una oportunidad de oro. Mi padre la miró con paciencia. Victoria, por favor. Este es un asunto entre mi hija y yo. Se giró hacia mí nuevamente y continuó. Los nuevos contratos que Miguel ha estado firmando, ¿qué opinas de ellos? Dudé un momento. Había estado preocupada por esos contratos durante meses, pero no quería crear conflictos familiares. Papá, honestamente, creo que son demasiado arriesgados. Los términos de pago son confusos, las garantías son débiles, y los costos estimados parecen artificialmente bajos. Mi padre asintió lentamente. Exactamente lo que pensaba. ¿Y has intentado discutir esto con tu hermano? Sí, varias veces. Pero dice que son negocios modernos, y que no entiendo cómo funciona el mercado actual. Victoria intervino nuevamente. Porque es cierto, Miguel tiene una visión más progresista. Isabel siempre ha sido demasiado conservadora con los negocios. Mi padre sacó un sobre de su escritorio y me lo entregó. Guarda esto, me dijo en voz baja. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario. Confío en tu juicio para saber cuándo será ese momento. Antonio, ¿qué estás haciendo?
La voz de Victoria sonaba alarmada. Asegurando el futuro de mi empresa, respondió simplemente. Esa fue la última conversación privada que tuve con mi padre. Su salud se deterioró rápidamente después de eso, y 2 meses más tarde, falleció. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Miguel comenzó a tomar control total de la empresa, ignorando completamente mi posición como directora de operaciones. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, cambió personal clave sin aviso, y firmó aún más contratos cuestionables. Una mañana, intenté confrontarlo sobre un contrato particularmente problemático. Miguel, estos términos son suicidas. El cliente tiene un historial de incumplimiento de pagos, y las penalizaciones por retraso son ridículamente altas. ¿Y quién te crees que eres para cuestionar mis decisiones?, respondió, su rostro enrojeciendo de ira. Soy el director general. Soy la directora de operaciones, y es mi trabajo asegurar que los proyectos sean viables. Eras la directora de operaciones, gritó, golpeando su escritorio. Desde hoy estás despedida. Victoria, que casualmente pasaba por ahí, entró a la oficina con una sonrisa satisfecha. Miguel, cariño, ¿todo está bien? Todo perfecto, mamá. Solo estoy limpiando la empresa de elementos obsoletos. Me quedé ahí, procesando lo que acababa de suceder. 10 años de trabajo, innumerables proyectos exitosos, todo el conocimiento que había adquirido, ¿y así terminaba todo? Fue entonces cuando recordé el sobre que mi padre me había dado. Lo había guardado en mi caja fuerte personal, sin abrirlo, respetando sus deseos. Mientras Miguel y Victoria celebraban mi despido, salí de la oficina en silencio. 1 hora después, regresé con el sobre en la mano. Fuera de aquí. Ya no eres bienvenida en la empresa, gritó Miguel al verme. Mi madrastra sonrió, claramente disfrutando el momento. Pero su sonrisa se congeló cuando saqué los documentos del sobre. Actually, Miguel, papá me dejó esto antes de morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los documentos en mi mano cambiarían todo, y ellos aún no lo sabían. El sobre amarillo que sostenía en mis manos temblaba ligeramente. La oficina principal de Construcciones Martínez, donde tantas decisiones importantes se habían tomado, estaba sumida en un silencio sepulcral. ¿Qué ridiculez es esta? Miguel intentó mantener su tono autoritario, pero pude notar un ligero temblor en su voz. Abrí el sobre con calma, sacando varios documentos legales. El primero era una carta escrita a mano por mi padre. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que las cosas han llegado al punto que temía. Durante años he observado cómo has crecido en la empresa, cómo has aprendido cada aspecto del negocio, cómo te has ganado el respeto de nuestros empleados y clientes. También he visto cómo tu hermano, influenciado por Victoria, ha tomado un camino peligroso. Los contratos que ha estado firmando, las decisiones que ha estado tomando, todo apunta a un desastre inminente. Por eso, 3 meses antes de escribir esta carta, realicé algunos cambios legales importantes. Los documentos adjuntos te darán todos los detalles. Con amor, papá. Victoria se levantó de su asiento, su rostro una máscara de furia. Esto es ridículo. Antonio jamás haría algo así. Saqué el siguiente documento. Este es un certificado de propiedad que muestra que papá transfirió el 60% de las acciones de la empresa a mi nombre. Miguel se puso pálido. Imposible. Yo soy el heredero principal. También hay una auditoría completa, continué, sacando más papeles, de todos los contratos que has firmado en los últimos 2 años. Incluye algunas transacciones muy interesantes con empresas fantasma. Eso es confidencial. Miguel se abalanzó sobre el escritorio, intentando agarrar los documentos. ¿Confidencial como las comisiones que has estado recibiendo por aprobar contratos desfavorables?, pregunté, manteniendo los papeles fuera de su alcance. Victoria intervino, cambiando repentinamente su tono a uno más conciliador. Isabel, querida, seguramente podemos discutir esto como familia. Tu padre estaba enfermo cuando tomó esas decisiones. También pensé en eso, respondí, sacando otro documento. Por eso papá se aseguró de que 3 médicos diferentes certificaran su capacidad mental cuando realizó estos cambios. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. Esto es tu culpa. Tú manipulaste a tu padre cuando estaba débil.
¿Cómo ustedes han estado manipulando los contratos de la empresa? Presioné un botón en mi teléfono. Señor Ramírez, ¿puede pasar por favor? La puerta se abrió y entró Jorge Ramírez, el auditor jefe que había estado trabajando en secreto durante las últimas semanas, junto con 2 personas más. Buenos días, dijo Ramírez. Soy el auditor designado por don Antonio antes de su fallecimiento. Estos son el licenciado Martín Torres, del Departamento Legal, y la señora Ana López, notaria pública. Miguel se dejó caer en su silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. Esto no puede estar pasando. La auditoría está completa, continuó Ramírez. Hemos encontrado irregularidades significativas en al menos 12 contratos importantes, todos firmados en los últimos 18 meses. Victoria intentó interrumpir, pero el licenciado Torres levantó una mano. También tenemos evidencia de transferencias bancarias sospechosas a cuentas en el extranjero. Son pagos legítimos, balbuceó Miguel. ¿A una empresa fantasma en las Islas Caimán?, preguntó Ana López, la notaria, mientras sacaba más documentos. Tengo aquí los registros completos. Me senté en la silla de mi padre, sintiendo su presencia más que nunca. Miguel, Victoria, tienen 2 opciones. La primera es renunciar silenciosamente. Miguel entregará su renuncia como director general, y Victoria dejará su puesto en el Consejo Administrativo. Firmarán acuerdos de confidencialidad y no competencia, y podrán mantener sus acciones minoritarias, aunque sin poder de decisión. ¿Y la segunda opción?, preguntó Victoria, sus ojos entrecerrados. La segunda opción es que presento estos documentos a las autoridades. La evidencia de fraude es bastante clara. Miguel se levantó de golpe. No puedes hacernos esto. Somos familia. Exactamente, Miguel. Somos familia. Y por eso papá se aseguró de proteger el legado que construyó durante 30 años. Victoria comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Había visto demasiadas veces sus actuaciones manipuladoras. Les daré 24 horas para decidir, continué. Mientras tanto, sus accesos a las cuentas bancarias de la empresa han sido suspendidos, y seguridad tiene órdenes de no dejarlos entrar al edificio sin mi autorización. No puedes echarnos así, gritó Victoria. Actually, sí puedo. Y acabo de hacerlo. Cuando salieron de la oficina, escoltados por seguridad, me quedé sola con los 3 profesionales que habían ayudado a hacer esto posible. Su padre estaría orgulloso, dijo el señor Ramírez. Él sabía que esto pasaría eventualmente. ¿Por eso preparó todo esto?, pregunté, todavía procesando los eventos de la última hora. Don Antonio era un hombre muy inteligente, respondió Ana López. Sabía que Miguel y Victoria intentarían tomar el control completo de la empresa después de su muerte. Por eso comenzó a preparar todo esto hace meses. Pero ahora viene la parte difícil, advirtió el licenciado Torres. Tendrá que reestructurar la empresa y recuperar la confianza de los clientes y empleados. Me recliné en la silla de mi padre, mirando por la ventana hacia la ciudad. Los edificios que nuestra empresa había construido a lo largo de los años se alzaban contra el cielo, recordatorios tangibles del legado que ahora estaba en mis manos. Lo sé, respondí. Y estoy lista para el desafío. Lo que no sabía en ese momento era que Miguel y Victoria no se darían por vencidos tan fácilmente. Las siguientes 24 horas probarían ser las más intensas de mi vida. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de eventos que nunca olvidaré. Apenas había comenzado a revisar los contratos problemáticos cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Señorita Isabel, mi asistente entró apresuradamente a la oficina. Miguel está en todos los medios locales. Encendí la televisión de la oficina para encontrar a mi hermano, con lágrimas en los ojos, dando una entrevista dramática, mi propia hermana, manipulando a nuestro padre en su lecho de muerte. Es una tragedia familiar. Victoria estaba a su lado, interpretando perfectamente su papel de madre afligida. Antonio nunca hubiera querido esto. Su propia hija traicionando a la familia. Sonreí levemente mientras apagaba la televisión. Papá había previsto incluso esto. Señor Torres, llamé a mi abogado. Es hora del plan B. Una hora después, mientras Miguel y Victoria seguían con su campaña mediática, el licenciado Torres organizó una conferencia de prensa en el lobby de la empresa.
Los empleados se reunieron, muchos confundidos por los eventos recientes. Buenos días, comencé, enfrentando a las cámaras. Hoy quiero compartir algo con ustedes. Hice una señal y en las pantallas gigantes del lobby comenzó a reproducirse un video. Era mi padre, grabado 3 meses antes de su muerte. Si están viendo esto, comenzó papá en el video, significa que mis temores se han confirmado. Miguel, hijo mío, tus decisiones recientes han puesto en peligro el trabajo de toda mi vida. Las empresas fantasma, los contratos fraudulentos, lo sé todo. El rostro de Miguel, que acababa de entrar al lobby con varios periodistas, se puso pálido. Isabel, continuó mi padre en el video, no está tomando el control por manipulación, sino por mérito. Ella ha demostrado el compromiso, la integridad y la visión que esta empresa necesita. Victoria intentó gritar algo, pero los murmullos de los empleados la silenciaron. Y para aquellos que duden de mi capacidad mental al tomar esta decisión, mi padre sonrió en el video. Les sugiero que revisen los registros bancarios de los últimos 18 meses. Especialmente las transferencias a cuentas en las Islas Caimán. El video terminó y el silencio en el lobby era ensordecedor. Fue entonces cuando Eduardo, nuestro capataz más antiguo, dio un paso adelante. Yo trabajo aquí desde que don Antonio fundó la empresa, dijo en voz alta. Y puedo decir que la señorita Isabel siempre ha estado en las obras, conociendo a los trabajadores, entendiendo cada aspecto del negocio. Don Miguel, bueno, él solo aparece para las fotos. Otros empleados comenzaron a asentir y murmurar en acuerdo. Esto es un golpe corporativo, gritó Miguel, pero su voz sonaba desesperada. No, Miguel, respondí calmadamente. Esto es proteger el legado de papá y el sustento de más de 300 familias que dependen de esta empresa. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron al lobby. El licenciado Torres les había entregado toda la evidencia de fraude la noche anterior. Miguel Martínez, dijo uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañe para algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Victoria intentó intervenir, pero el licenciado Torres la detuvo. Señora, le sugiero que guarde silencio. También tenemos preguntas sobre su participación en estos fraudes. Mientras la policía escoltaba a Miguel, él me miró con una mezcla de odio y súplica. Isabel, por favor, somos familia. Sí, Miguel, somos familia. Y por eso papá se aseguró de que no destruyera su legado. Los días siguientes fueron intensos. Los medios eventualmente obtuvieron la historia completa, incluyendo evidencia de los fraudes. Miguel y Victoria enfrentaron cargos legales, aunque finalmente llegamos a un acuerdo. Ellos confesarían, devolverían el dinero malversado, y recibirían una sentencia reducida. La reestructuración de la empresa no fue fácil. Algunos clientes estaban nerviosos. Otros contratos necesitaban renegociación. Pero con transparencia y trabajo duro, comenzamos a recuperar la confianza del mercado. 6 meses después, estaba en la oficina que una vez perteneció a mi padre, revisando los últimos informes financieros. La empresa no solo se había recuperado, sino que estaba prosperando. Señorita Isabel, mi asistente entró con un sobre. Llegó esto de la prisión. Era una carta de Miguel. Querida hermana, el tiempo aquí me ha hecho reflexionar. Papá tenía razón sobre todo. Sobre ti, sobre mí, sobre Victoria. Me tomó perderlo todo para darme cuenta de que el verdadero legado no eran los edificios o el dinero, sino la integridad con la que él dirigió la empresa. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que entiendo por qué papá te eligió. Eres la líder que esta empresa necesitaba. Miguel. Guardé la carta en el mismo cajón donde papá solía guardar sus documentos más importantes. Miré por la ventana hacia los edificios que nuestra empresa había construido, recordando todas las lecciones que papá me había enseñado a lo largo de los años. Tenías razón, papá, susurré. El verdadero legado es la integridad. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un cliente potencial, uno de los más grandes en la ciudad. Buenos días, respondí. Construcciones Martínez, habla Isabel Martínez, directora general. ¿En qué puedo ayudarle? Mientras comenzaba a discutir los detalles del nuevo proyecto, sonreí. La empresa estaba en buenas manos, justo como papá siempre supo que estaría.
Guión bajo 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 guión bajo. Epílogo. Un año después, Construcciones Martínez se había convertido en una de las empresas constructoras más respetadas del país. La transparencia y ética en los negocios que implementé se convirtieron en un modelo para la industria. Miguel cumplió su sentencia reducida y, al salir, comenzó a trabajar en proyectos más pequeños, esta vez con una nueva apreciación por la integridad en los negocios. Victoria se mudó a otra ciudad después de cumplir su sentencia, perdiendo todo contacto con la familia. En cuanto a mí, cada mañana cuando entro a la oficina, miro el retrato de mi padre y recuerdo sus palabras: el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Y tenía razón. Siempre la tuvo.